para sentirse escuchados, realizar comportamientos o conductas para ser visibles ante la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de Con Mil Cosas. En esta oportunidad vamos a hablar de la adolescencia, una etapa que para muchos padres nos ha sacado literalmente las canas, pero también hay que saberla llevar, saber manejar esta etapa y saber entender a los adolescentes. Y para este tema me acompaña Viviana Castillo. Ella es psicóloga clínica y experta en niños, niñas y adolescentes. Viviana, bienvenida. Hola Yadi, muchas gracias por esta invitación y poder compartir mi experiencia para aquellos papás que están con hijos adolescentes en este momento. ¿Por qué es tan compleja la etapa de la adolescencia? Bueno, la adolescencia, primero que todo, como su palabra lo dice, es adolecer, ¿no? Entonces son una etapa donde ellos como adolescentes tienen muchos cambios en muchos sentidos, ¿sí? Tienen cambios a nivel corporal, físicos, hormonal, mentales, sociales. Es una etapa también donde ellos son muy vulnerables en ciertas cosas, sobre todo con la influencia social de sus amigos y de las redes sociales actualmente, que es un punto álgido en esta edad y que hay que saber manejar con ellos, porque las redes sociales tienen tanta información que ellos en su edad, en el afán de conocer muchas cosas, no saben también cómo discriminar lo bueno y lo malo, o poner una decisión o un punto como hasta aquí llego. Entonces, por eso es una etapa muy compleja, por todos los cambios que se viven y sobre todo por la parte social y su entorno en general. ¿Cuáles son esas herramientas para poder comprender al adolescente? Bueno, son muchas y también se deben ir manejando de acuerdo a la familia y al adolescente. No siempre podemos decir que todas las herramientas son perfectas para todos los adolescentes, para todas las familias, ¿sí? Hay unas claves, pero hay otras que se pueden ir modificando y trabajando dependiendo también de cada familia y de cada adolescente. Una de esas herramientas o estrategias que yo recomiendo desde la psicología, desde mi experiencia, y que esa sí se puede aplicar generalmente en todos los casos, es el acompañamiento siempre de los papás con su hijo o su hija adolescente. El solo hecho, por ejemplo, de sentarse a comer, a desayunar juntos y el poderlos ver y escuchar, eso es una estrategia y una herramienta que para el mismo adolescente va a ser importante saber que sus papás están para él o para ella. Así sea algo tan sencillo, pero es algo muy valioso para el adolescente y para los papás. También conocer los gustos y las nuevas cosas que están experimentando sus hijos. Entonces, esa es una de las herramientas clave y de base para manejar y saber y conocer a sus hijos, a los adolescentes. Otra importante es compartir otros espacios distintos con ellos y de gusto y de intereses del adolescente. Por ejemplo, si es un adolescente que siempre le ha gustado el deporte, chévere seguir imponiendo, no imponiendo nada, te tienes que hacer eso, sino de acompañamiento, de ven y hacemos el deporte aquí, que a ti te gusta. ¿Te gusta el básquet? Vamos y jugamos todos los fines de semana juntos en familia al básquetbol. O ven y vamos y buscamos una academia de básquetbol donde tú puedas seguir entrenando y hacer de pronto un profesional de alto rendimiento. Ese tipo de actividades también van a ser importantes donde los papás se involucren en los gustos de sus hijos adolescentes, porque se van a sentir conectados y escuchados. Que parte de la rebeldía, que a veces decimos así, de los adolescentes es porque no se sienten escuchados por el adulto. Entonces ellos, para sentirse escuchados, realizan comportamientos o conductas para ser visibles ante la sociedad. Entonces, para minimizar eso, no es que no vaya a pasar, es acompañarlos en esos intereses y siempre también saber qué es lo que quieren.
obviamente también respetando sus espacios, porque en esta edad es importante también saber sus espacios que requieren estar solos o con sus amigos, siempre y cuando también tengan una conversación muy fluida con el adulto. Hay un tema que tocaste ahí, es acompañar al adolescente, pero muchas veces a ellos no les gusta que los acompañen. Es como que dicen que sí, pero es que no, o que dicen que no, pero es que sí. ¿Cómo poder llevar esa dinámica? Bueno, ahí por eso es tan importante conectarse con el adolescente, con sus intereses, ¿sí? Y no estar siempre eh, diciéndoles todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Ellos a esas edades ya tienen muchos criterios y muchos pensamientos críticos frente a las cosas. Entonces, con ellos también es de mucho de reflexionar. Bueno, ¿no te gusta esto? Cuéntame qué es lo que te gustaría entonces que se manejara. Con ellos hay que llevarlos también mucho a la reflexión y que ellos también saquen muchas conclusiones por parte de ellos, pero uno acompañándolos. Ok, por ejemplo, ¿no quieres que yo te acompañe a escoger tu ropa? Perfecto. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Listo, tú ya tienes criterio para escoger tu ropa y me parece perfecto. Tienes tanta plata, ve tú y yo te espero mientras tanto en otro almacén para yo ver otras cosas. Ese tipo de cosas son los que uno puede llegar de acuerdo con ellos. Pero hay otras como en acompañarte, llevarte a unas fiestas. Para el adulto es importante saber dónde vas a estar y con quién vas a estar. Ese tipo de cosas no se negocia. Ujú. Entonces, ahí es importante que el adolescente conozca qué cosas se pueden negociar de acuerdo a sus intereses y sus gustos y que no estén ellos en riesgo, pero que hay otras que no, porque su vida o su bienestar puede estar peligrando en algún aspecto de su vida. Por ejemplo, con lo de las fiestas que ya empiezan a ir a 15 años, desde muy tempranas edades. Mira, qué rico yo saber y poder hablar con la familia de esa quinceañera o de ese quinceañero, porque a los hombres también les hacen sus fiestas de 15, y saber dónde vas a estar y que vas a estar bien, y en el sitio yo te llevo y te recojo, disfruta la fiesta. Entonces, mira que es como una cometa, el saber soltar, pero también saber jalonar, como hasta acá llega la cometa, pero en eso te puedo soltar. Entonces, con ellos es de mucho diálogo y mucha reflexión, teniendo en cuenta sus gustos, intereses y saber en cuáles nosotros nos podemos acompañar y en cuáles podemos decir, disfrútalo. Eso es fundamental con ellos. Digamos que no se prepara el padre de familia para afrontar esta etapa de la adolescencia. Y muchas veces, cuando llegan situaciones del adolescente, lo que hacen es llevarlos directamente al psicólogo. Como que, ayúdenme a solucionar este tema. Exacto. Aquí, más que llevar al adolescente, hay casos que se requiere claramente, pero más allá de eso, es uno como papá asesorarse con el psicólogo de cómo puedo manejar esta nueva etapa en mi hijo, en mi hija, pero yo también cómo estaba preparado antes de que llegara esto, ¿sí? ¿Qué recomiendo yo? Que los papás que están futuros a ser papás de adolescentes, previamente estudien y se preparen cómo va a llegar ese hijo, esa hija a esta etapa, que es una etapa muy bonita. A mí la adolescencia es una etapa muy bonita, pero de saberla manejar y ser uno muy inteligente como adulto para poderlos llevar en este proceso de tantos cambios. Entonces, yo que sugiero en estos casos que esos papás que todavía no han llegado con sus hijos a la adolescencia empiecen a prepararse, ¿sí? Como, y mirar también un poquito en respectiva cómo era yo como adolescente con mis papás. Claramente, en la época de nuestros padres o en la misma de uno, no habían tantos riesgos, por ejemplo. Entonces eran como más calmados, nos permitían un poco más de cosas, pero los riesgos eran distintos. Las redes sociales no existían o eran muy limitadas, pero ahora, como hay
tanta absorción de cosas desde las redes y desde la influencia social externa que uno como papá necesita conocer previamente, como, bueno, están tales redes donde publican miles de temas que yo necesito saber qué son para yo poderlos hablar con mi hijo y no me cojan de sorpresa. Como, mamá, es que están, eh, la nueva tendencia es peinarse rapado a un lado, peinado arriba del otro, con colores, pero no, uno tiene que estudiar primero porque esa tendencia es decir, ven, yo conozco, ven y nos sentamos y hablamos. Cuando ya nos coge la adolescencia sin conocer el tema y tarde llegó el hijo o la hija de un adolescente, igual hay que arrancar con las pilas puestas, asesorarse claramente, pero también tener mucho diálogo con los hijos, ¿sí? Como, mira, estás entrando en una etapa muy bonita, vas a sentir, ya con la experiencia que uno tuvo como papá o como mamá, es una etapa donde vas a tener muchos cambios, no te vas a sentir ni muy grande ni muy pequeño, estás en un intermedio de edades, entonces para algunas cosas te vas a sentir chiquito, que vas a necesitar mucha ayuda, pero para otros te vas a sentir muy grande, pero te vas a dar cuenta que de pronto con lo que te sientes muy grande son situaciones que a veces no vas a poder manejar. Qué rico que nos sentemos como papás y poder dialogar con los hijos eso. ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas de nosotros como papás? El sabernos escuchar también va a ser muy importante para que uno como papá también sepa cómo apoyarlos, cómo guiarlos, por medio de lo que ellos nos digan y cómo se están sintiendo. Eso dentro de la preparación como papás es importante, el escucharlos. ¿Y qué hay de la preparación también de los padres de familia, de ir más bien ellos al psicólogo, los abuelos, los padres, que juzgan mucho también al adolescente? Pero muchas veces la solución también la tenemos que hacer nosotros como padres. El asesorarse no es hacer un proceso psicológico como papá o como mamá, es más conocer y entender que la adolescencia de hoy día es distinta a lo que ellos vivieron como adolescentes y darles estrategias y herramientas a partir de la actualidad para que ellos también vuelvan a tener esa conexión con sus hijos, porque esa conexión hay momentos donde se rompe, eso es claro y es importante, ¿sí? No todo puede seguir una línea igual, ¿sí? Siempre van a haber altibajos que se necesitan porque a partir de esos altibajos también se aprenden muchas cosas. Pero los papás también requieren eh, hacer un proceso de cómo la actualidad ha hecho que sus hijos sean distintos. Y para eso pues se requieren poder escuchar a un profesional en el área, ¿sí? Como darles unas estrategias muy puntuales de cómo volver a conectarse con su adolescente que están en la casa. Importante, el juzgar es algo que sobre todo en nuestra colombianidad y en la parte latina es muy normal, ¿sí? Eh, pero tratar que ese juzgar se vea de una forma distinta, ¿sí? Como es que tú eres rebelde porque no me entiendes y no me haces caso. No, es que no es que quieras ser rebelde, es porque no lo están entendiendo, porque él mismo no se entiende como adolescente con tantos cambios. Entonces sí es importante antes que el adolescente vaya a una sesión, que los papás entiendan primero cómo entender a su hijo adolescente o a su hija adolescente. Y a partir de eso ya se mira si el adolescente requiere un apoyo adicional. ¿Sí? No es que no puedan ir a una sesión de psicología. Chévere que lo hagan, pero también desde la retrospectiva que los papás también necesitan ajustar cosas a nivel familiar. En esta etapa de la adolescencia también hay algo muy importante que a veces dejamos a un lado y es sobre la salud mental. ¿Cómo manejar este tema? La influencia de las redes sociales y de los amigos, cuando no se les da un acompañamiento, su salud mental se puede deteriorar y crear muchos estados de ansiedad o depresión
donde uno no los detecte a tiempo, se pueden complejizar. Entonces, acá entra, para mí lo importante es siempre el apoyo del adulto, ¿sí? De su red de apoyo en su familia y conocer un poco cuáles son esos síntomas que pueden estar percibiéndose para que su salud mental esté deteriorada. Entonces, por ejemplo, un adolescente donde se le vea síntomas de depresión, digamos, era un niño superactivo, una niña superactiva, deportista, alegre, sociable, y se empieza a ver retraído o retraída, donde ya no comparte con sus amigos, donde ya no va al deporte, donde ya no disfruta de esa vida social o deportiva. Ya cuando nosotros empezamos a percibir ese tipo de actitudes, ahí es donde uno evalúa, hay algo a nivel de salud mental que hay que atender de inmediato. Ahí es donde se requiere ya una intervención desde psicología y muchas veces trabajar muy de la mano con psiquiatría en los casos que se requieren. No todos los casos son para psiquiatría, no todos los casos son para psicología o muchas veces es un trabajo interdisciplinario cuando se requiere trabajar desde las dos áreas. Yo no soy una convencida de tener que medicar cuando no se requiere, sino que la psicoterapia va a solucionar muchos aspectos, pero hay momentos donde ya es tan álgido la sintomatología que una medicación se requiere por parte de psiquiatría, siempre y cuando, y eso es importante aclararlo, haya un acompañamiento desde la psicoterapia. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere es que el adolescente que a nivel de salud mental requiere una medicación no se vuelva dependiente de la medicación, sino que sea algo circunstancial del momento, pero que él como persona pueda superar y manejar ciertas situaciones desde la psicoterapia y no depender que es la medicación la que me va a ayudar. ¿En qué momento o en qué situaciones se necesitaría medicación? Síntomas de pereza, de no querer comer, de no querer bañarse, de no querer arreglarse, que ya son cosas muy puntuales que antes no pasaban. Ahí es donde se requiere que la medicación, porque su cerebro a nivel químico está fallando algo, ¿sí? Las sustancias químicas requieren ser niveladas nuevamente y eso se lo da en la medicación, ¿sí? Obviamente al principio la psicoterapia cuando ya es algo muy profundo, va a ir paulatino, ¿sí? Hasta que el medicamento a nivel cerebral y de sustancias químicas nivelen para que realmente se empiece a ver la psicoterapia de una forma efectiva. Entonces, ya cuando hay esa sintomatología inicial de no querer salir mucho, pero sale de vez en cuando, se empiezan a complejizar, ahí es importante empezar una medicación desde psiquiatría. Por ejemplo, uno a veces ve niños que pues no les gusta socializar mucho, no les gusta como compartir o algo así, pero si venían como de la niñez, así que no sé, puede ser un padre, puede decir como, pues es normal que él esté en su cuarto, que no quiera salir. Hay en esos casos cuando son niños introvertidos, ¿sí? Porque su personalidad es introvertida, podemos ver otros síntomas, otras características de ese niño introvertido, pero que le gustaban. Por ejemplo, a los niños introvertidos realmente les gusta leer mucho, jugar mucho cosas de forma individual o estar muy en redes. ¿Sí? Esos niños se les permite, que no debería ser así, pero se les permite mucho la conexión con redes o con juegos donde no tiene que socializar directamente con la persona, sino por medio de un computador, ¿sí? No es que las redes sociales o los juegos sean malos. Lo que no está bien es que se les deje tanto tiempo inmersos dentro de la tecnología, ¿sí? Mm. Entonces es un niño que, bueno, digamos que sabe manejar bien el tiempo de la tecnología y es con lo que se conecta y lo que disfruta.
Pero si vemos que ese niño, que sus intereses son esos, pero está sobrepasando los límites de tiempo, realizando otros juegos que antes no hacía, que, digamos, era de armar, de construir, sino ya empieza a tener otro tipo de intereses a juegos mucho más de pronto agresivos o otro tipo de actividades que no hacía, ahí se prende la alarma, donde su interés y gustos empiezan a cambiar y uno los nota, donde también de pronto su genio es más reactivo, ¿sí? Ahí eso es un punto álgido donde uno, es que mi hijo sí es introvertido, no le gusta, pero siempre era un niño o una niña que respondía bien, eh, igual tenía un contacto con sus papás, era querido, hablaba, pero empieza de pronto a reaccionar distinto a la forma como sus papás le hablan. Ahí es donde tenemos que mirar que se requiere un apoyo adicional en esos niños introvertidos. Las redes sociales y todo el tema de la tecnología pues, tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. ¿Cómo es esa relación o cómo se debe tener esa relación el adolescente con el tema de la tecnología y las redes sociales? Bueno, es algo que no se les puede negar, eso es claro, ¿sí? Donde se les niegue el 100%, pues lo que vamos a hacer es tener a adolescentes rebeldes, reactivos y que nadie los entienda. Es importante, claro, claro, tú puedes tener redes sociales y le puedes decir al adolescente. Lo importante es que esas redes sociales también tengan controles parentales, ¿sí? Donde el padre o la madre también pueda revisar de vez en cuando esas redes sociales de su hijo. Para mí es importante, ahí pueden haber diferencias entre psicólogos o personas expertas en esto, pero para mí es importante tenerles un horario, ¿sí? Tú puedes tener tus redes, puedes tener tu celular. Es más, hay redes sociales que sí o sí exigen que tengan una edad mínima, o si no, no los dejan entrar. Entonces, el tiempo que se le distribuya a esas redes sociales es importante dialogarlo con los hijos y tenerlos claros, como, claro, hiciste tus tareas, fuiste a entrenarte a hacer algún deporte, puedes ver tu red social durante tanto tiempo. Cuando se acabe, apagas y ya es hora, no sé, de comer, de compartir, de hacer otro tipo de cosas que no sea lo tecnológico o las redes sociales. Entonces ahí la clave es el tiempo que puedan estar ellos inmersos dentro de la red o la tecnología, los días que pueden estar y saber qué redes sociales, según sea, pueden pertenecer. Eso es como básico. Y uno como papá también estar muy pendiente, como, oye, salió esta tendencia. Uno también es ser actualizado como papá. Oye, está esta nueva tendencia, tú también la has visto como hijo. Uy, sí, mamá o papá, ven y nos sentamos y nos actualizamos los dos. El conocimiento uno como adulto de lo que ellos ven es importante para los hijos, es importante así ellos no lo manifiesten. Uy, es que mis papás están súper actualizados de esto, qué chévere porque cuando tenga dudas me pueden acompañar. Eso es clave, que los papás también sepan mucho de lo que sus hijos adolescentes ven. Viviana, ya para terminar, ¿cuáles esas recomendaciones que das para los padres que están atravesando o que estamos atravesando esta etapa de la adolescencia? Bueno, puntuales. Acompañamiento permanente. Siempre darles igual un espacio, ¿sí? Que no interfiera con las rutinas de la familia. Tres, perdón, siempre inculcarles el deporte o algo social donde puedan compartir ellos sanamente con otras personas o en familia y sacar siempre al día un momento donde esté papá, mamá y adolescentes y poder compartir sus experiencias del día. Viviana, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por estar en este espacio de Con Mil Cosas y toda la información de tus redes sociales, de tu contacto directo, lo voy a dejar en el canal de YouTube y en Spotify y también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias a ti, Yadi, también por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando.